las poblaciones genéticas del vector y parásito de la enfermedad de Chagas en Guatemala. Tiene un doctorado en biología celular y de tejidos en la Universidad de San Paulo, Brasil, donde estudió el mecanismo molecular del tráfico nucleocitoplasmático de maspina, un gen supresor de tumor. Durante su doctorado realizó una estancia de 6 meses en el Instituto de Colombia, en la Universidad de Colombia en Vancouver, Canadá. Desde el 2019 es un investigador de postdoctorado en el Instituto Salk de Biología en San Diego, Estados Unidos, y en 2020 fue seleccionado como Pew Latin American Fellow, y su investigación está enfocada en explorar el papel de fosforilación en histidina en el cáncer de mama. Bienvenido, doctor. Antes de cederle la palabra, les recuerdo que deben mantener apagado su micrófono para evitar interrupciones, y si pueden encender su cámara para tener una mejor interacción, sería muy agradable. Las preguntas que surjan durante la charla las pueden colocar en el chat, ya que al final serán respondidas. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, Denise. Vamos a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Bueno. Buenas tardes o buenos días a todos, dependiendo de donde estén. Muchas gracias por esta oportunidad de presentarles un poco del trabajo que he realizado en los últimos años. Es un honor estar aquí. Y les voy a hablar un poco de investigación que se ha enfocado en explorar vías de señalización celular alteradas en el cáncer de mama para el desarrollo de nuevas formas de terapia. Como dijo Denise, soy un investigador de postdoctorado en el Instituto Salk en San Diego, California, y esto aquí lo que ven es una imagen del instituto. Y aquí está mi Twitter, por si quieren enterarse un poco más de investigación después. Entonces, quería comenzar explicando otra vez, repasando el concepto de qué es cáncer. Cáncer lo podemos definir como un conjunto de células dividiéndose sin control. Por ejemplo, en una célula normal donde existe un daño al ADN, esta célula consigue detectar que existe algo mal en su ADN y programa una muerte. Es conocida como apoptosis, que es como si se suicidara. En cambio, en una célula de cáncer, también reconoce que hay un daño a su ADN y al contrario, consigue evitar este mecanismo de muerte programada, y no solo lo evita, sino que también empieza a proliferar fuera de control, creando estas masas de células dividiéndose indefinidamente, que es lo que conocemos como cáncer o tumores, y que al invadir otros tejidos es lo que conocemos como metástasis. A pesar que nos referimos a un solo término, cáncer, como una enfermedad, realmente no es una enfermedad, realmente existen diferentes tipos de cáncer y cada tipo de cáncer debería ser abordada como una enfermedad diferente, ya que existen muchas diferencias entre los diferentes tipos de cáncer, diferencias genéticas, de qué tan agresivo es, qué tan rápido crecen los tumores. Y por ejemplo, en cáncer colorectal pueden haber 11 mutaciones involucradas, y en cambio en un cáncer de riñón nada más 2. Por lo tanto, a pesar de lo que mucha gente cree, no existe una cura para el cáncer, una sola cura, sino que existen varias. Existen varias curas para cada tipo de cáncer. Ya lo que se está atendiendo ahora en el futuro es a los tratamientos personalizados, en donde tenemos un conjunto de pacientes, se realiza un perfil molecular de todos los pacientes, y dependiendo de ese perfil molecular, se puede diseñar una droga que va a ser eficiente para tratar ese tipo de cáncer en cada individuo, específico para cada individuo, que es lo que conocemos como tratamientos personalizados o medicina personalizada. Ya entre los tipos de cáncer, el cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más común en el mundo. En 2018 a nivel mundial hubieron alrededor de 2 millones de
nuevos casos diagnosticados, solo por detrás del cáncer de pulmón. Y en cuanto a muertes, en 2018 hubieron alrededor de 600,000 muertes por cáncer de mama. Ya en Guatemala, el cáncer de mama es el tercero con respecto al número de casos, pues prácticamente el segundo empatado con el cáncer de estómago, solo por detrás del cáncer de próstata. Y en mujeres es el tipo de cáncer más común. Entonces esto resalta lo importante que es estudiar este tipo de cáncer para encontrar nuevas formas de tratamientos, tanto a nivel mundial como a nivel de Guatemala. Sin embargo, el cáncer es una enfermedad bien compleja. No solo es un proceso que está alterado, sino que son varios procesos que están alterados al mismo tiempo. Y por lo tanto, mi investigación se ha enfocado en dos procesos de señalización, dos procesos celulares, que el primero es el transporte nuclear de hémaspina, que es la investigación que realicé durante mi doctorado, y el segundo es la fosforilación en histidina de proteínas, que es lo que estoy realizando, investigando ahorita en mi postdoctorado. Entonces, mi presentación se va a dividir en estas dos partes. Primero les voy a hablar sobre el transporte nuclear de hémaspina y después un poco lo que estoy en mi postdoctorado. Voy a intentar, no se asusten ahorita con todos estos términos, voy a intentar cómo explicar lo más claro posible. Entonces, bueno, empezando, ¿qué es MASPina? Entonces, MASPina es un inhibidor mamario de serina proteasa, que viene del nombre, MASPina viene del nombre en inglés Mammary Serine Protease Inhibitor. Y MASPina fue descrita en 1994 cuando un grupo de investigadores buscaban proteínas que estaban expresadas en tejidos normales de mama y que dejaban de ser expresados en tumores. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, que es de ese artículo donde fue descrito MASPina, ustedes ven en todo esto café, es la MASPina que está siendo expresada en el tejido normal y que en los tumores está ausente. Entonces, MASPina está expresada en las células normales y se pierde su expresión en tumores. Ya dentro de la célula, MASPina la podemos encontrar en el citoplasma, también en los contactos entre células, en el núcleo. Cuando hay apoptosis, se ubica también en la mitocondria. También interactúa con la matriz extracelular y también puede ser secretada. Es como fue descrita que era una proteína que estaba más expresada en tejido normal y que su expresión se reducía en tumores. Así hubieron otros estudios en otros tipos de cáncer donde encontraron también que una disminución de la expresión de MASPina estaba asociada a un aumento del progreso tumoral. Sin embargo, también existen otros estudios donde vieron lo contrario, donde vieron que un aumento de la expresión de MASPina estaba asociado a un aumento de progresión tumoral. Entonces, creó cierta controversia por mucho tiempo. No se sabía entonces si MASPina era una proteína asociada a tumores o a tejido normal. Sin embargo, estudios más recientes encontraron que no es MASPina si está siendo expresada o no, sino en dónde en las células que está siendo expresada. Entonces, de esta manera, estos estudios indican que una disminución de la expresión de MASPina en el núcleo es lo que está asociado a un aumento del progreso tumoral. Entonces, debido a que esta expresión de MASPina en el núcleo está asociada a la progresión tumoral, mi investigación en el doctorado fue entender cómo es que MASPina viaja del citoplasma al núcleo de la célula. Entonces fue el principal objetivo de mi tesis de doctorado. Y para empezar a entender un poco, solo repasando también cómo es este transporte de proteínas hacia el núcleo. Entonces, podemos categorizarlas en dos maneras que dependen del tamaño de la proteína.
La primera forma sería para proteínas que son menores de 30 a 60 kilodaltons, donde por ser pequeñas se pueden simplemente difundir a través de la membrana nuclear, y es lo que conocemos como transporte pasivo, que esto es lo equivalente a, por ejemplo, empujar una roca de la cima de la montaña hacia abajo de la montaña, que no requiere mayor esfuerzo. Y proteínas que son mayores a 30 a 60 kilodaltons requieren de energía, y esto es conocido como transporte activo, que sería lo contrario, sería empujar esa roca de abajo hacia arriba de esa cima de la montaña. Maspina tiene un tamaño de 42 kilodaltons, lo que lo ubica en medio de ese intervalo de 30 a 60 kilodaltons. Entonces sabemos que es lo suficientemente pequeña para poderse difundir al núcleo. Entonces, la primera pregunta que realizamos fue, ¿será que Maspina se está difundiendo al núcleo? ¿Será que utiliza transporte pasivo para pasar del citoplasma al núcleo? Y para poder responder esa pregunta, utilizamos esta técnica que es conocida como un ensayo de importación nuclear. Entonces, ¿en qué consiste este ensayo de importación nuclear? Tenemos nuestra célula, a esa célula la tratamos con digitonina, que lo que hace la digitonina es permeabilizar la membrana celular, pero deja la membrana nuclear intacta. Entonces, de esa manera, con este sistema, podemos incubar nuestra proteína de interés, que en este caso es Maspina, y la incubamos en presencia o ausencia de energía y vemos qué pasa. Entonces, por ejemplo, si hoy encontramos que Maspina está en el núcleo en ausencia de energía, quiere decir de que Maspina no necesita de energía para ir al núcleo y por lo tanto está utilizando transporte pasivo. Entonces, miremos qué pasó con Maspina en nuestro ensayo de importación nuclear. Para entender bien esta imagen, tenemos aquí los núcleos marcados en azul y todo lo que ustedes ven en rojo es Maspina. Entonces, vemos que sin energía encontramos bastante Maspina en el núcleo y por lo tanto Maspina se está difundiendo al núcleo, utiliza transporte pasivo, una buena parte de Maspina utiliza transporte pasivo hacia el núcleo. Sin embargo, también otros estudios realizados por el mismo laboratorio en Sao Paulo, sabemos de que este transporte nuclear de Maspina es regulado por otras moléculas, como es el EGF, y entonces sabemos que existe un transporte regulado activo. Entonces ya sabemos que Maspina se está difundiendo al núcleo que utiliza transporte pasivo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo es el transporte activo de Maspina? Entonces, para entender un poco el transporte activo, tenemos que entender y hablar de la vía clásica de importación nuclear. Entonces, ¿qué es esta vía clásica de importación nuclear? Entonces, esta es la forma en la que las proteínas grandes, mayores de 30 a 60 kilodaltons, son transportadas hacia el núcleo. Entonces, tenemos nuestra proteína que tiene este NLS, que es una señal de localización nuclear. Voy a hablar un poquito más sobre eso después. Y ese NLS, esa secuencia reconocida por otra proteína que es conocida como importina, porque se les da ese nombre porque son las encargadas de importar moléculas hacia el núcleo, entonces importar importina. Entonces la importina alfa interactúa con ese NLS y a su vez la importina alfa interactúa con la importina beta, otra importina. Estos forman este complejo de importinas y la proteína a ser transportada, y a ese complejo consigue ser transportado hacia el núcleo, donde interactúa con esta otra proteína que es RAN-GTP, y al formarse esa interacción, esta provoca cambios estructurales que hacen que se libere la proteína y su disociación con la importina alfa. Entonces, bueno, la pregunta era cómo es el transporte activo de Maspina hacia el núcleo. Entonces, para empezar, y siguiendo esta vía clásica de importación nuclear,
nuestro primer paso fue buscar si maspina tiene esta secuencia de localización nuclear, este NLS. Entonces, ¿cómo funciona un NLS? El NLS creo que un buen ejemplo es pensar como es un código de barras, como un número de rastreo, como el que utilizan los correos, donde la célula va a escanear las proteínas y va a ver si esta proteína tiene ese código de barras que identifica que esa proteína tiene que ser enviada hacia el núcleo. Entonces, fuimos a ver eso, fuimos a ver si nuestra proteína tiene esa secuencia de localización nuclear, ese código de barras que lo envía hacia el núcleo. Y utilizamos este software para predecir esa secuencia y encontramos que sí existe una secuencia de localización nuclear dentro de la proteína que está formada por este conjunto de aminoácidos. Bueno, entonces encontramos que tal vez existe una secuencia de localización nuclear, pero entonces, ¿cómo podemos saber si esa secuencia de localización nuclear realmente es confirmarla? ¿Cómo la podemos validar? Entonces, una manera clásica que se ha utilizado para estudiar esto son los plasmios. Estoy recordando que un plasmio es una pequeña molécula de ADN externa, ADN circular externo, ajeno al resto del ADN de la bacteria, que está asociado a resistencia, principalmente han sido asociados a resistencia a antibióticos, y debido a que son moléculas pequeñas de ADN, son muy fáciles de manipular y han sido utilizadas en biología molecular para realizar estudios genéticos. Entonces, estos plasmios, al igual que como hacemos con ciertos textos, podemos cortar un fragmento específico, por ejemplo, un gen, y pegarlo en otro plasmio, y así podemos manipular fácilmente esos plasmios y estudiar lo que queremos de nuestra proteína. Como les decía, hace como un copy-paste que hacemos a veces en los textos. Y estos plasmios, a pesar que son producidos en bacterias, pueden ser transferidos a otros tipos de células como las células de mamíferos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer que una célula exprese un gen que antes no expresaba. Sin embargo, existe otro problema aquí. Cuando transferimos estos plasmios a otras células, ¿cómo sabemos si el plasmio fue transferido o no? Por ejemplo, al tener un cultivo de células, lo único que vemos son al microscopio es este grupo de células, pero no, ¿cómo podemos distinguir cuáles incorporaron el plasmio y cuáles no? Entonces, de nuevo, otra técnica muy utilizada es la utilización de proteínas como la proteína fluorescente verde o GFP, que viene de Green Fluorescent Protein en inglés. Esta proteína fue aislada de esta medusa y su aislamiento de identificación incluso fue meritorio de un premio Nobel. Y de esta manera, utilizando esta proteína y fusionándola a mi proteína de interés, en este caso la maspina, podemos saber si hubo una transferencia eficiente de plasmio hacia la célula. Entonces aquí, por ejemplo, de nuevo tenemos en azul los núcleos y ahora tenemos marcadas qué células incorporaron mi plasmio porque tienen fluorescencia verde. Entonces aquí pueden ver todas estas células que están en verde incorporaron el plasmio y en cambio hay unas que no tienen eso verde que fueron las que no incorporaron. Entonces ya teniendo este sistema ya podemos estudiar el NLS de maspina. Entonces pues ya lo podemos ver en las células, ya lo podemos manipular y podemos ver qué pasa en la localización celular. Entonces lo que hicimos fue fusionar a 5 moléculas de GFP, nuestra secuencia de localización nuclear que fue reconocida por el software de predicción. Entonces, ¿por qué 5 GFP? Se preguntarán. Porque al total, los 5 GFPs con este NLS tiene un tamaño de 172 kilodaltons y de esa manera estamos completamente seguros de que esta proteína no se va a difundir al núcleo. Es una manera de distinguir completamente el transporte activo del transporte pasivo.
Bueno, entonces, al transferir estos plásmidos a las células, ¿qué podemos observar? Entonces, bueno, aquí de nuevo tenemos nuestros núcleos marcados en azul y ahora podemos observar los 5 GFPs y podemos ver si con este NLS estos 5 GFPs pueden ser transportados hacia el núcleo. Entonces, observamos que con el NLS de maspina es capaz de transportar esas 5 moléculas de GFP hacia el núcleo y, por ejemplo, las 5 moléculas de GFP sin esa secuencia de localización nuclear, no ocurre el transporte nuclear y todo solo se encuentra en el citoplasma. Entonces, esa secuencia de NLS de maspina es capaz de realizar un transporte activo. Entonces, bueno, ya sabemos, viendo otra vez de nuevo nuestro mapa de la vía clásica de importación nuclear, ya sabemos de que maspina tiene este NLS. Ahora nos preguntamos, ¿será que RAN-GTP también está involucrado en ese transporte nuclear? Y para poder estudiar eso, de nuevo, utilizamos plásmidos. Si ya tenemos nuestro plásmido de 5 GFPs con el NLS en maspina, ahora utilizamos plásmidos con mutantes de RAN-GTP. Entonces, aquí de nuevo en azul los núcleos, aquí tenemos nuestros 5 GFPs con el S de maspina. Y ahora en rojo podemos ver nuestros plásmidos de RAN. Entonces tenemos 3 tipos de plásmidos de RAN. Tenemos el RAN que es el normal y tenemos los 2 mutantes de RAN, que es este aquí T24N y Q69L. Entonces, bueno, en la primera fila, cuando incorporamos el NLS maspina con 5 GFPs con este plásmido normal de RAN, vemos de que todavía existe ese transporte nuclear, vemos que hay fluorescencia verde dentro del núcleo. Y en cambio con los mutantes, observamos que ese transporte nuclear es inhibido y solo existe este 5 GFPs de maspina LS todo en el citoplasma. Entonces ahora ya sabemos que RAN-GTP está involucrado en el transporte nuclear y que estos mutantes de RAN inhiben el transporte nuclear de SNLS de maspina. Entonces ahora ya podemos responder la primera pregunta, el objetivo de lo que me había planteado en mi tesis de doctorado. Ya sabemos ahora que maspina puede viajar del citoplasma hacia el núcleo por medio de este NLS y por medio de RAN-GTP. Y para tener una mejor imagen de cómo sería este mecanismo, aquí tenemos nuestro núcleo, el citoplasma, nuestros poros nucleares. Y ya sabemos que existe el primer tipo, que es de transporte nuclear, que sería a través de difusión de maspina hacia el núcleo de la célula, y que existe un segundo tipo, que es a través de SNLS de maspina y RAN-GTP. Lo que no sabemos todavía es qué otras proteínas están involucradas, qué tipos de importinas están realizando ese proceso, y es lo que se está haciendo investigado ahorita en ese laboratorio en Sao Paulo. Bueno, entonces, con eso finalizo la primera parte, que es la investigación de doctorado, el transporte nuclear de maspina. Y ahora les quiero hablar un poquito de lo que estoy haciendo en mi postdoctorado, que comencé el año pasado, aquí en San Diego. Entonces, primero, pues explicando qué es fosforilación. La fosforilación es la adición de grupos fosfatos a proteínas. Y esa adición de grupos fosfatos puede activar o desactivar a una proteína, funcionando como una manera de un switch de la luz. Entonces, con los fosfatos podemos encender la luz, encender a las proteínas o apagarlas. Y esto ha sido relacionado bastante en cáncer, asociado bastante a cáncer, porque es alterado en varios, ha sido alterado en varios tipos de cáncer. Y por ejemplo, tenemos algunos cánceres donde existe estas proteínas que están siempre fosforiladas, siempre están encendidas, y lo que desencadena en proliferación celular. Y por ejemplo,
cuando desactivamos las proteínas, podemos inhibir esa proliferación celular. Existen varios fármacos que han sido diseñados basados en esta fosforilación de proteínas. Aquí les puse una tabla de algunos fármacos ya aprobados por la FDA. Como ven, son varios. Todos estos han sido basados en fosforilación en tirosina, que es un tipo de fosforilación, y principalmente para inhibir quinasas de tirosina. Sin embargo, de todos los 20 aminoácidos naturales que conocemos, existen 9 que pueden ser fosforilados. Y la mayoría de los estudios de cáncer se han enfocado en estos 3, serina, treonina y tirosina, como les mostraba en la tabla anterior. Y nada más 3 que son conocidos como los fosfoaminoácidos clásicos, que son más estables en calor y que ya han sido se han asociado bastante a cáncer. Sin embargo, además de esos 3, existen otros 6 aminoácidos que pueden ser fosforilados, que son conocidos como los no canónicos. Estos son más inestables en calor y en ácido. Y no se sabe si, al igual que los clásicos, también están asociados a diferentes tipos de cáncer. Yo, como les decía, me estoy enfocando en la fosforilación en histidina, que es uno de esos otros 6 aminoácidos que no han sido investigados. ¿Y por qué no han sido investigados? Pues, como les decía, son muy fáciles de que se degraden en condiciones de pH ácido y de calor, lo que hace que su estudio por métodos convencionales sea difícil y por muchos tiempos no se tenían las técnicas adecuadas para hacerlo. Pero en 2015, el grupo de investigación donde estoy ahorita desarrolló estos anticuerpos monoclonales contra la fosforilación en histidina. Entonces, de esa manera ya podemos detectar la fosforilación en histidina en proteínas en ciertos tipos de células. Y a través de técnicas convencionales como Western blot o inmunofluorescencia o proteómica. Y en 2018, este estudio mostró que la fosforilación en histidina tiene un papel en el cáncer de hígado. Este estudio también es en nuestro laboratorio, en colaboración con otro laboratorio en Suiza, donde encontraron que la fosforilación en histidina también tiene un papel en el cáncer de hígado y identificaron una fosfatasa de histidina, esta proteína LHPP, que es una fosfatasa de histidina. Ahorita voy a repasar bien qué es fosfatasa, y que esta proteína es una proteína supresora de tumor. Entonces, bueno, primero hablemos a qué se refiere con supresora de tumor. Entonces, cuando hablamos de supresora de tumor, podemos pensar mucho en un carro donde tenemos el freno y el acelerador. Entonces, el freno serían nuestras proteínas supresoras de tumor, que son las que están parando ese crecimiento descontrolado de las células. Y el acelerador, que serían los oncogenes, que son los que están acelerando y que promueven, que incentivan que exista esa proliferación celular descontrolada. Y así como en los carros, defectos en ambos en el freno, tanto con el freno como el acelerador, pueden resultar en accidentes. De la misma manera, en la célula, defectos en las proteínas supresoras de tumor, en los oncogenes, pueden resultar en cáncer. Entonces, bueno, ya tenemos definido qué es una supresora de tumor, y ahora sabemos que esta LHPP, además de ser una supresora de tumor, es una histidina fosfatasa. Entonces, ¿qué es una proteína fosfatasa? Tenemos proteínas que fosforilan a las proteínas, que transfieren un grupo fosfato a las proteínas que son conocidas como quinasas, y tenemos proteínas que remueven ese grupo de fosfato de las proteínas, que son conocidas como fosfatasas. Entonces, el HPP es una fosfatasa, y como les decía, es importante
porque la adición de grupos fosfatos puede activar o desactivar las proteínas. Entonces, sabiendo de que la fosforilación en histidina tiene un papel en el cáncer de hígado, que identificaron esta proteína histidina fosfatasa, que también es una supresora de tumor en el cáncer de hígado, y que las fosforilaciones en general son importantes en otros tipos de cáncer, nos preguntamos, bueno, la fosforilación en histidina también tiene un papel en otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama, y en esto se ha basado mi investigación hasta el momento de mi postdoctorado. El cáncer de mama es muy diverso y se puede clasificar de acuerdo a 3 marcadores moleculares, que son estos: el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona, el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano, o HER2. Y prácticamente este tipo de cáncer de mama se puede clasificar en 5 subtipos. Tenemos el tipo luminal A, donde hay expresión del receptor de estrógeno y progesterona; luminal B, donde hay expresión de esos dos receptores, y el receptor HER2. El subtipo HER2 positivo, que es nada más la expresión del receptor HER2. Y tenemos otros dos subtipos, que es el tipo basal y bajo en claudina, que son el triple negativo, donde no hay expresión, no hay expresión de ninguno de esos 3 receptores, y por eso el nombre de triple negativo. Este tipo es más agresivo, y como mencionaba, dentro del triple negativo podemos encontrar este subtipo de expresión baja de claudina y el tipo basal. Creo que aquí queda un poquito más claro. Dependiendo de los marcadores, el HER2 solo expresa el receptor HER2. El luminal A y B están característicos por la expresión del receptor de estrógeno y progesterona, y el triple negativo por la ausencia de esos 3 receptores. Y respecto a terapias, ¿qué terapias dirigidas tenemos hacia cada subtipo? En el luminal, como hay expresión del receptor de estrógeno y progesterona, podemos usarlos como blanco para bloquear estos receptores, bloquear estos receptores de hormona, y así evitar el crecimiento de descontrolar las células, que es lo que conocemos como terapia hormonal. Y en el caso del HER2 positivo, podemos también usar como blanco este receptor HER2 y bloquearlo, y así, al igual que en el tipo luminal, bloquear el crecimiento descontrolado de las células. Sin embargo, en el triple negativo aún no existe una terapia dirigida eficiente, y este es el tipo, y es más relevante porque es el tipo más agresivo de cáncer de mama. Entonces, como les decía, el cáncer de mama es súper diverso. Entonces, si lo queremos estudiar, tenemos que tener un conjunto de células que representen todos los subtipos de cáncer de mama. Entonces, para poder estudiar la fosforilación en histidina, yo elegí estos tipos de líneas celulares, donde tengo una línea celular que es normal, no maligna; otra línea que es representativa del subtipo luminal; otra de HER2 positivo; y otras representativas del tipo triple negativo basal y triple negativo bajo en claudina. Entonces, con estas líneas celulares en cultivo, vi a través de Western blot, utilizando los anticuerpos monoclonales que reconocen la fosforilación en histidina en proteínas, vi cómo están los niveles de fosforilación en histidina en estas 6 líneas celulares. Entonces, cuantificando este Western blot, logramos ver que existen algunas líneas celulares del triple negativo que tienen niveles reducidos de fosforilación en histidina, y también, curiosamente, viendo la expresión de esa proteína supresora de tumor, histidina fosfatasa, LHPP, también en los triples negativos, que son estas últimas 3, también tiene niveles reducidos de su expresión. Entonces, me pareció bien interesante. Sin embargo, estos son solo células, y los fuimos a ver
que pasa en modelos murinos, con ratones de cáncer de mama. Entonces, en el primer modelo, observamos mucha diferencia en cuanto a los niveles de fosforilación histidina, pero sí, de nuevo, existe una diferencia en los niveles de LHPP, donde tejido normal de cáncer, de tejido normal de mama, perdón, tiene niveles reducidos de LHPP con respecto a los tumores de mama. Y esto fue en un modelo. Después también utilizamos otro modelo, murino. Vamos también lo mismo con respecto a LHPP, donde observamos una menor expresión en tejido normal y una mayor expresión en tumores. Entonces sabemos hasta el momento que en ratones y células existen diferentes niveles de LHPP comparando tejido normal con los tejidos tumorales. Y nos preguntamos cómo será esto en muestras de tumores humanos. Entonces, para estudiar esto, utilizamos estos microarreglos de tejido de mama que en una lámina de microscopio podemos tener fragmentos, pedazos, secciones de alrededor de 150 tejidos, algunos tumores, algunos benignos, otros malignos y otros tejido normal. Y de esta manera, en este conjunto, podemos estudiar cómo es la expresión de LHPP y todo esto es de muestras de pacientes humanos. Entonces, por tipo de tumor, podemos ver que en normal no existe mucha expresión de LHPP. En tumores benignos es un poco más elevada y cuando vemos tumores malignos, hay una mayor expresión de LHPP. Con respecto al avance del tumor, podemos ver que de nuevo en tejido normal no hay mucha expresión. Después, cuando tenemos un carcinoma in situ, que es donde las células de cáncer no han invadido otros tejidos, hay un poco de expresión, un poquito mayor. Y en tumores primarios es un poco más fuerte. Cuando hay metástasis de 1 o 3 linfonodos se mantiene también fuerte, pero curiosamente cuando hay metástasis de 4 o más, esta comienza a bajar. Y respecto a cada subtipo de cáncer, sabemos que en tumores humanos luminales hay una mayor expresión de LHPP con respecto a los otros dos subtipos, HER2 y triple negativo. En el triple negativo, curiosamente, son los que tienen una menor expresión de LHPP. Bueno, sabiendo todo esto, también nos preguntamos, dentro de esos tumores, ¿qué tipo de células están expresando más LHPP? Entonces, para poder entender esto y entender cómo estudiarlo, existen dos tipos de células hacia grande escala en la glándula mamaria. Son las células basales o miopiteliales, que están aquí en azul, y las células luminales. Entonces, para poder distinguir una de la otra, existen marcadores específicos. La célula luminal, por ejemplo, se puede marcar con citoqueratina 8 y las células basales se pueden marcar, por ejemplo, con citoqueratina 5. Y así podemos distinguir qué tipos de células están expresando más LHPP. Entonces, utilizamos de nuevo los microarreglos de tumores y marcamos las células que expresan citoqueratina 8, que serían las células luminales, por así decirlo, y LHPP en rojo. Entonces tenemos citoqueratina 8 en verde y LHPP en rojo. Y podemos ver, esto es a grande escala, aquí sí vemos con mayor aumento. Podemos ver de nuevo citoqueratina 8 en verde y LHP en rojo. Aquí tenemos el núcleo y podemos ver que en general son las células que están expresando esta citoqueratina 8 las que están expresando más LHPP. Aquí también incluí otra forma de medir la expresión del LHPP, que es, pueden ver que son las células que están en café y que
parece corresponder también a las células que expresan citoqueratina 8. Entonces, al parecer, las células que están expresando más el HPP son las células que son positivas para citoqueratina 8. Bueno, y entonces, en resumen, ¿qué sabemos de la fosforilación de histidina en el cáncer de mama? Entonces sabemos que en células, en líneas celulares, tenemos en las células triple negativo una reducción de los niveles de fosforilación de histidina con respecto a los otros tipos de células. Y también tenemos una reducción de los niveles de LHPP. Ya en ratones, en 2 modelos hemos visto que existe una reducción de los niveles de LHPP en tejido normal cuando comparamos con los tumores. Y ahora en humanos sabemos que existe un mayor expresión del HPP en tumores comparado con tejido normal, donde esto está más reducido. Y dentro de los tumores, entre los subtipos, sabemos que el luminal es el que expresa más el HPP, que el HER2 positivo expresa un poco menos, y el que menos tiene expresión del HPP es el tipo triple negativo, a pesar que los tres expresan mucho más que el tejido normal. Y adentro de la glándula normal de mama, podemos observar que la expresión del HPP se localiza especialmente en los lóbulos y en tumores que las células que mayor expresan LHPP son las células que son positivas para citoqueratina 8. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos esto, las próximas etapas son ver cuál es el papel del LHPP en la tumorogénesis. Y para esto voy a utilizar células de cáncer de mama o modelos murinos de cáncer de mama. Y en esas células o esos ratones voy a eliminar el HPP o sobreexpresarlo y ver qué efecto tiene eso en la proliferación, invasión o migración celular y en el tamaño y crecimiento del tumor en los ratones. Además de esto, como el LHPP es una proteína relativamente nueva, no se conocen substratos de esta proteína fosfatasa. Entonces, estoy buscando identificar proteínas que están interactuando con el HPP en las células de cáncer de mama. Entonces, para eso tengo mis células, hago una extracción de proteínas, aíslo el HPP de todo ese lisado y por medio de espectrometría de masas puedo identificar qué proteínas están interactuando con el HPP. Y ya para finalizar, pues solo agradecer a todos los que han sido parte de este trabajo, al laboratorio de la profesora doctora Natalie Sela, en la Universidad de Sao Paulo, también al laboratorio de la profesora Nelly Panté, en la University of British Columbia, en Canadá, y también a mi grupo de investigación actual del Instituto Salk, al laboratorio del profesor Dr. Tony Hunter, y también otro laboratorio dentro del mismo instituto, que es el laboratorio del Dr. Jeffrey Wall, que trabajan bastante con cáncer de mama y me han ayudado bastante con muestras de tumores. Y solo para finalizar, les dejo esta frase inspiradora de Jonas Salk, que fue el fundador del Instituto Salk, que fue el que desarrolló la vacuna contra la polio, que dice lo siguiente: la esperanza yace en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aquellos que se atreven a convertir los sueños en una realidad. Y les dejo aquí mi correo si tienen quieren discutir algo, tienen algún comentario, surgen más preguntas que tal vez no puedan ser respondidas en los próximos minutos. Y también les dejo mi Twitter si también quieren interactuar por medio de esa red social. Y bueno, muchas gracias.
y estoy dispuesto a responder las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctor. Ahora pasamos a las preguntas. Ana Suchini pregunta, ¿se sabe cuáles factores inducen la producción de maspina y por ende el crecimiento anormal de las células? ¿Se sabe cuáles factores inducen la producción de maspina y por ende el crecimiento normal de las células? Bueno, existen varias proteínas que se saben que interactúan con maspina. Por ejemplo, sabemos que el factor de crecimiento EGF estimula el transporte nuclear de maspina y de esa manera puede interferir en el crecimiento anormal de las células. Así como EGF, existen varias proteínas que se sabe que interactúan con ella. Por ejemplo, depende mucho de la ubicación subcelular. Sabemos que en el núcleo interactúa con la diacetilasa distona 1, HDAC1, donde también puede regular la expresión genética de algunos genes, y así en diferentes, también el citoplasma con otras proteínas, en la matriz extracelular interactúa con otras. Todavía no se sabe mucho de maspina, pero saben algunos de los factores que pueden asociados a este crecimiento normal en general. Gracias. Carla Ponciano pregunta, ¿podría ampliar si las técnicas que presentó se utilizan actualmente para diagnosticar los diferentes tipos de cáncer de mama en pacientes renales? ¿O todavía son técnicas de laboratorio con potencial a ser utilizadas a nivel clínico? Ok, sí, todavía algunas de las técnicas que utilicé sí se utilizan bastante para diagnosticar tipos de cáncer de mama. Por ejemplo, al final que mostraba los microarreglos y cuando se ven la expresión de una proteína en café dentro del tejido, dentro de las secciones, eso se utiliza rutinariamente en patologías, donde pueden ver la expresión del receptor de estrógeno, de progesterona y de HER2, y con base a eso clasificar qué tienen las pacientes. Y otras todavía no se utilizan rutinariamente a nivel clínico. Sí, existe potencial, seguro, claro. Pero hay unas que son un poco más caras en general, y tal vez por eso todavía hace falta como una forma de cómo trasladar eso hacia la investigación clínica. Gracias. Mónica Cojobón pregunta, ¿las células LHPP tardan mucho en cumplir su función o se realiza en cuestión de segundos? Bueno, LHPP sería la proteína. LHPP, pues es una muy buena pregunta. Aún no se sabe mucho sobre esto. La verdad no sé cómo responder la pregunta todavía, porque no se ha estudiado mucho cómo es por ejemplo, no conocemos ni siquiera sustratos de esta proteína. Entonces no podemos ni siquiera hacer como estudios más bioquímicos y saber qué tan rápido es la acción de esta proteína, pero espero yo que en los próximos años sepamos más y podamos responderlo. Gracias. Carla Ponciano pregunta, hoy nos acompañan muchos estudiantes, futuros investigadores. ¿Qué consejo les daría hoy? Creo que hay muchos consejos, creo que no logro pensar en uno nada más. Creo que un buen consejo sería que busquen cómo realizar sus sueños, que no al final, no sé, que alimenten esa curiosidad que creo que tenemos muchos investigadores y científicos, que muchas veces esa curiosidad es lo que motiva a hacer esta investigación. Muchas veces en la investigación tenemos también es normal tener como los fracasos donde como investigamos y queremos ver una hipótesis y resulta que el resultado es diferente, pero que esa curiosidad, esa motivación sea como su combustible para seguir realizando estos importantes descubrimientos en la ciencia. Muchas gracias por sus consejos.
No sé si tiene unas últimas palabras antes de finalizar. No, muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto poder mostrar un poco de mi trabajo a nivel de Guatemala, a nivel de Latinoamérica. Esperamos que se pueda estimular más la ciencia a nivel de Latinoamérica. Es muy importante para no quedarnos atrás. Y que existe mucho potencial en Latinoamérica. Yo miro que lo que hace falta al final son recursos, pero en general la capacidad humana la tenemos. O sea, y muchas gracias y es un gusto. Y si quieren más sobre mi investigación o sobre experiencias haciendo investigación en el mundo internacional, estoy disponible con mi correo y mi Twitter. Muchas gracias. Y antes de finalizar, se les recuerda que en el chat pueden encontrar el link de retroalimentación y también que ahí encuentren el link para su asistencia y la cual será para brindarle su certificado. Muchas gracias por su charla, doctor. Fue muy interesante, me gustó mucho. Y los invito a que sigan participando en las siguientes ponencias del día de hoy y también de los siguientes días. Gracias. Gracias.